Bien, vamos a un tema súper relevante que se está discutiendo en estos días. El Ministerio de Hacienda propuso aumentar el ingreso familiar de emergencia entre 70.000 y 80.000 pesos por persona. Desde la oposición, eso sí, califican esta alternativa de insuficiente. Otros han dicho que es decepcionante. Vamos a profundizar en esta propuesta junto a Fuad Chahín, presidente de la Democracia Cristiana. Hola Fuad, muy buen día, gracias por este contacto. Muchas gracias, Carla. Un gusto saludarla. Muy A buenos ver, días. quiero partir con una pregunta más general todavía que el ingreso de emergencia. La propuesta completa que está calculando unos 10.000 millones de dólares en un plazo de 20 meses, 3.000 millones para este año. El resto también pensando en la reactivación cuando esta pandemia pase. Eso como base de negociación, Fuad, porque me imagino que aquí van a tener que seguir conversando. ¿Es bueno? ¿Es suficiente? ¿Entra bien el ministro Briones o, como dijeron algunos, es una base demasiado baja? Yo creo que es difícil alcanzar un acuerdo cuando el gobierno todavía no entiende ni la profundidad de la crisis ni la contundencia de las medidas necesarias para poder enfrentarla. Mire, un grupo de economistas, para sacar la política, porque puede de alguna manera tener cierto sesgo, un grupo de economistas muy prestigiado de manera transversal, lo que puso fue un piso en la propuesta que le entregó al Colegio Médico de 12.000 millones de dólares adicionales, ¿no es cierto?, donde se plantea que el gran esfuerzo hay que hacerlo ahora y con una proyección máxima a 18 meses. ¿Qué es lo que ha planteado el gobierno? 10.000 millones de dólares. Uno puede decir son 2.000 millones de dólares, no es tanta la diferencia, pero hay diferencia, en primer lugar, porque solo se proponen ahí 3.000 millones de dólares para este año, que no son 3.000 millones de dólares adicionales, sino que lo que plantea es justamente sacar del mismo presupuesto este año, producto de sus ejecuciones, esos 3.000 millones de dólares, y que para el próximo año no son 7.000 millones adicionales, porque una parte de eso son menores ingresos, un costo fiscal porque va a ser menor ingreso porque está contemplado rebajas tributarias, ¿no es cierto?, para las empresas. Entonces, a mí me parece que, primero, desde el punto de vista del marco fiscal, del presupuesto, está lejos todavía. Nosotros hemos planteado 12.000 millones de dólares, 5 puntos del PIB adicionales, donde hay que hacer un gran esfuerzo ahora. Es ahora donde las familias están pasando hambre, es ahora donde las familias están desesperadas por la falta de trabajo, es ahora donde las pymes están quebrando porque no tienen cómo sostener sus gastos fijos, ¿no es cierto?, para poder mantenerse funcionando y que puedan luego volver a funcionar cuando pase la pandemia, abrir, a desarrollar su actividad económica para recuperar más rápido el empleo. Entonces, esa es una primera dimensión en la que yo creo que estamos todavía bastante lejos. Lo segundo es que, mire, si el gobierno cree que llamó un gran acuerdo nacional para subir 5 lucas por persona en ingreso familiar de emergencia, creo yo que es faltar el respeto al país. Lo que nosotros hemos dicho, garanticémosle a toda la familia chilena que entre sus ingresos propios y los ingresos que le va a transferir mediante el ingreso familiar el Estado en esta situación de emergencia se mantengan sobre la línea de la pobreza. Aquí hay una enorme cantidad de personas de clase media también que se han quedado sin ingresos y que hoy día están cayendo bajo la línea de la pobreza, que no tienen cómo parar la olla. Y yo creo que nosotros tenemos la obligación ética de poder asegurarle ingresos que le permitan estar sobre la línea de la pobreza. Esa es la propuesta nuestra, no es una propuesta arbitraria ni antojadiza, sino que creo yo que lo que genera es una línea ética que no podemos sobrepasar. ¿Cuál es la diferencia en números de recoger o acoger esta propuesta que ustedes están haciendo? El gobierno, entendemos, ha hablado hasta 80.000 pesos por persona, haciendo ahí también la proyección de lo que significaría esto para un grupo familiar. En el caso de poner la línea de la pobreza como el piso, ¿de cuánto dinero por persona estamos hablando? Mira, estamos hablando, depende el número de personas de la familia, digamos, miembros de la familia, pero nosotros lo que hemos dicho es que debiéramos tener del orden de, por una familia de 3 personas, del orden de 370.000 pesos por una familia de 3 personas. El gobierno plantea hasta un máximo de 300.000 por grupo familiar. Nosotros hemos dicho, por una familia de 3 personas, 370.000. Y por una familia de 4 personas, 450.000. Eso es lo que garantiza estar sobre la línea de la pobreza. Ahora, si esa familia, si ese grupo familiar tiene ingresos propios, lo que hace el ingreso familiar de emergencia es complementarlo para llegar a esta cifra. Ya. Entonces, si una familia no tiene ni un ingreso, se le entrega completamente el ingreso familiar de emergencia. Si una familia tiene ingresos propios, lo que hace el ingreso familiar de emergencia es complementarlo para poder alcanzar este monto. Y con eso lo que hacemos es garantizar a la familia que no se van a pauperizar, que no van a quedar bajo la línea de la pobreza durante el tiempo que dure esta crisis, esta pandemia. A mí me parece que justamente esto tiene un estándar ético, ¿ya?, que nosotros debiéramos fijarnos. Mire, cuando hubo que salvar a los bancos el año 83, fueron
35 puntos del PIB los que se gastaron. Ahora, para salvar a las familias chilenas, la propuesta que nosotros hemos planteado entre 5 y 8 puntos del PIB, el mínimo 5 puntos del PIB, que es la propuesta de los economistas del Colegio Médico, 12.000 millones de dólares. Y el gobierno lo que nos plantea es menos que eso, es menos de 5 puntos del PIB. Eso a nosotros nos parece que está muy lejos de lo que requiere el país debido a la profundidad de la crisis y sobre todo otro punto en el cual tenemos discrepancia. Nosotros creemos que aquí ahora es donde hay que hacer un mayor esfuerzo, también luego la reconstrucción, pero si no gastamos más ahora, vamos a destruir más tejido productivo de las pymes, vamos a perder más empleo y sobre todo va a haber mucho dolor en el pueblo de Chile, porque cuando la gente pasa hambre, cuando tienen que volver las ollas comunes, cuando la gente no tiene cómo llegar a fin de mes, cómo poder pagar sus cuentas básicas, no tiene cómo pagar el dividendo o el arriendo y tiene que arriesgar a quedar en la calle o a vivir de allegado, creo que eso tiene un costo humano también enorme que nosotros tenemos que mitigar con respuestas inmediatas. Ahora, en la propuesta que ustedes tienen, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento? Porque aquí se ha hablado de emitir bonos de deuda, se ha hablado de reasignar, también de apretarse el cinturón. En el caso de ustedes, ¿qué es lo que piensan en la oposición? ¿Cuánto esfuerzo puede hacer el Estado de Chile? Ha habido economistas que dicen eso, que tenemos una economía relativamente sana y que por lo tanto Chile puede endeudarse todavía a buenas tasas y de una manera que no comprometa esa salud de la que goza nuestra economía. ¿Ustedes están en esa línea, más deuda? Mire, aquí hay dos fuentes de financiamiento muy rápidas. Una, ¿no es cierto?, es justamente utilizar nuestro ahorro. Durante mucho tiempo nosotros ahorramos. Solo en el Fondo de Estabilización Económica y Social tenemos 12.000 millones de dólares, que es lo que cuesta más o menos este plan. Y por lo tanto se pueden utilizar los ahorros. Hay quienes también nos dicen, mire, ¿para qué gastarnos los ahorros si todavía los ahorros ocupémoslos cuando sea caro para Chile endeudarse? Todavía tenemos tasas bajas y tenemos mucho margen de endeudamiento. Chile es uno de los países, de los 3 países con menos deuda de la OCDE y por lo tanto menos deuda relativa, digamos, en proporción al PIB de cada uno. Nosotros tenemos menos del 40%, nosotros poco más del 30% del PIB, esa es nuestra deuda. Y nosotros debiéramos hacer un esfuerzo por endeudarnos a tasas bajas hoy día. ¿Por qué se puede financiar esto con deuda, Carla? Porque son gastos transitorios. No son gastos permanentes. Cuando son gastos transitorios tú puedes hacerlo o con ahorro o con deuda, o con una mezcla de ambos. Cuando son gastos permanentes tú tienes que hacerlo con ingresos permanentes, es decir, mediante impuestos. Nosotros creemos que hoy día, como este esfuerzo es transitorio, va a durar, no sé, 6, 12, 18 meses, como se ha planteado, bueno, hagámoslo con ingresos transitorios que nos permitan enfrentar, pero con contundencia, con dignidad para la familia, con recursos que realmente le lleguen a las personas y a las pymes esta pandemia. Y bueno, luego, ¿no es cierto?, con los ingresos permanentes vamos pagando esa deuda, vamos recuperando en el tiempo esos ahorros que son importantes tenerlo para nuestro país. Pero si ahorramos para la época de las vacas flacas y hoy día estamos viviendo la peor crisis del último siglo, creo yo que indudablemente que este es el momento para poder utilizar esos ahorros o para poder utilizar esas buenas líneas de financiamiento que todavía tiene Chile gracias a su responsabilidad fiscal. Nosotros no estamos planteando que tiremos toda la casa por la ventana hacia el futuro. No, estamos diciendo, en este momento, en esta coyuntura, es el momento para que todo lo que logró Chile con su responsabilidad en su momento sea responsable hoy día con las familias, con las personas, con las pymes y que le demos un alivio para que dejen de estar en la incertidumbre o derechamente en la desesperación. Y luego, ¿no es cierto?, vamos recuperando esos ahorros y vamos pagando esas deudas con los ingresos permanentes. Hoy día la mayor diferencia tiene que ver con este ingreso de emergencia para las familias. El resto del plan, ¿qué les parece? ¿Es robusto? ¿Está bien? Lo que está orientado, por ejemplo, a las empresas. Se habla también ahora de un FOGAPE Plus para las empresas más grandes. Con todas esas otras medidas, ¿están más cerca que con el tema del ingreso familiar, donde veo que hay una mirada bastante diferente? Mira, nosotros creemos que todo lo que sea esfuerzo de las pymes y poder rebajarle a las pymes los impuestos, estamos de acuerdo. Creemos que los recursos para los municipios son muy pocos porque los municipios han visto mermadas sus arcas producto de menores ingresos de manera brutal y la primera puerta que tocan los vecinos cuando están desesperados es la del municipio y hoy día no tienen cómo responder. Los 80.000 millones que se les transfirieron son una parte menor todavía de lo que dejaron de recaudar y tienen más gastos y menos recursos. Entonces también creemos que hay que hacer un esfuerzo mayor. Y finalmente, mire, lo quiero decir con mucha claridad, nuestro partido al menos no es partidario de salvar a las grandes empresas
con garantía del Estado si es que no entra al Estado la propiedad de las grandes empresas. Mire, fue lo que hizo Estados Unidos, que el campeón del liberalismo cuando tuvo que salvar a la Chrysler, a la General Motors. Es lo que acaba de hacer Angela Merkel, una demócrata cristiana, economía social de mercado, cuando salvan a Lufthansa, pero entran con el 20% de la propiedad que se transforma el Estado en controlador. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a salvar a la TAM, que bajó los sueldos, que le pagó la deuda a Piñera, que tiene domicilio en las Islas Caimanes, y no vamos a entrar a la propiedad de esa empresa si la vamos a salvar. A mí me parece que eso no solo es un error estratégico, sino que también éticamente inaceptable. Pero pregunta, ¿eso es para empresas que sean estratégicas? Porque en este caso, inmediatamente al escuchar lo que estaba diciendo, pensé en LAN, que ha sido una discusión, y porque además está este antecedente de Lufthansa en Alemania, donde efectivamente el Estado entra en la propiedad a cambio de ese salvataje y a cambio de lograr que una empresa que es estratégica siga adelante. Lo que usted plantea es para cualquier tipo de gran empresa, porque aquí podría haber, no sé cuál es de la envergadura de LAN, pero otro tipo de empresa donde no sé si también se plantea que el Estado entre a la propiedad. Puede haber un rubro que al Estado no le interese, ni siquiera, no sé, estoy elucubrando. Por eso pregunto si es solo para LAN o para toda empresa. Yo creo que para las grandes empresas, porque yo creo que si se va a salvar, esa es la mejor garantía que tiene el Estado, y después, ¿no es cierto?, puede, cuando se recupere esa empresa, vende su participación del Estado si es que no le interesa, ya, y recupera más fácilmente la plata. Pero creo que esa es la mejor fórmula, ya, porque de lo contrario, así además puede influir en la dirección de la empresa, porque de lo contrario, si una empresa que ha estado mal manejada, sigue mal manejada el Estado, y al final no es capaz de salir adelante, el Estado va a tener que apechugar con sus deudas porque le va a prestar garantía. A mí me parece injusto dejarlo en las manos de los mismos controladores de esa empresa. Yo soy partidario de que hagamos primero el gran esfuerzo en las familias, luego en las pymes, ¿no es cierto? Ahí deberá estar el gran esfuerzo. Y si es que hay algunas empresas grandes que por razones estratégicas hay que salvar, ¿no es cierto? No solo estratégicas porque el rubro sea estratégico, sino que hay grandes empresas que también generan mucho trabajo para las pymes, que tienen muchos proveedores y que generan mucho empleo. Bueno, a lo mejor por ese impacto en la economía va a haber que hacerlo, pero si hay que hacerlo con la lógica de que el Estado entre en la propiedad de esas empresas. A mí me parece que eso no es ninguna aberración, todo lo contrario, es lo inteligente, lo que están haciendo otros países, ¿no es cierto? Mire, hay destacados economistas internacionales y nacionales que han impulsado esa lógica, y nosotros por lo menos creemos que es la única posible respecto de las grandes empresas. Fuad, ¿se van a lograr poner de acuerdo esta semana? Dijo la vocera en un momento que era una semana crítica, que había que llegar a un acuerdo. Aquí hay familias que obviamente están pasando por una situación muy, muy urgente. No sé si el planteamiento es llegar a este gran acuerdo de emergencia, de reactivación, el nombre que sea, o podrían ir separando los ítems, por ejemplo, abordando el ingreso de emergencia más rápidamente que otros temas que a lo mejor puedan esperar un poquitito más, aunque todo parece ser bastante urgente en estas circunstancias. Yo comparto con usted, Carla, que es todo urgente, pero hay cosas que no pueden esperar. Yo creo que las familias no pueden seguir esperando. Por eso, junto al presidente del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, el Partido Radical, el Partido Liberal y Revolución Democrática, el lunes entregábamos una declaración pública donde lo que le planteamos justamente al gobierno es: mire, si ustedes quieren seguir discutiendo el tema de las grandes empresas, etcétera, bueno, podemos darnos un poco más de tiempo, pero las familias no pueden comer a plazo. No pueden esperar si le llega una caja de alimentos, ¿no?, con toda la parafernalia que incluso instruyen por escrito que tienes que tener, pasando por encima de la dignidad de las personas. No puede estar esperando, ¿no es cierto?, si en definitiva vamos a ponernos de acuerdo o no para poder saber si va a poder alimentar a su familia, va a poder quedarse en su casa. Por eso que hemos dicho ahora el ingreso familiar de emergencia 2.0, pero un ingreso familiar de emergencia que tenga un estándar ético, que le garantice estar sobre la línea de la pobreza. Si es que el gobierno presenta ese proyecto, lo aprobamos de inmediato, Carla, de inmediato, porque creo que no podemos seguir especulando con la familia. Ya, vamos a quedarnos pendientes de aquello y ojalá que haya un gran acuerdo que lo que haga es ir al rescate y en ayuda de esas familias. Pero ya que tocó el tema de las cajas, ayer se filtró este instructivo, el gobierno finalmente a través de algunas autoridades dice que es un borrador. Ahora Christian Monkeberg dice que lo que haya que corregir va a ser corregido, que no era el espíritu en realidad el aprovechar o usufructuar la entrega de cajas para también de alguna manera tener rédito político. ¿Cuál es la mirada suya? ¿Cuál es la mirada desde la oposición? Mira, a nosotros nos parece que esto es evidente. Nosotros siempre dijimos, mire, el esfuerzo logístico que significa esto, la incertidumbre que la gente no sabe si le va a tocar, si no le va a tocar, cuántas cajas le llegan a cada comuna, en algunas le llega para el 40% más vulnerable, en otras para menos, para el 20%, etcétera. Era mucho mejor
hacer una transferencia directa a la familia o transferirle los recursos a los municipios, que los municipios adquieran y que distribuyan, ¿no es cierto?, en cada comuna. Creo que eso era lo más simple. Obviamente que parece que había un afán distinto en esto que a mí me parece éticamente reprochable, más que políticamente, éticamente, el aprovecharse del dolor de las familias para hacer proselitismo. Ya yo creo que esta es una obligación del Estado poder atender a sus ciudadanos cuando lo están pasando mal. Y creo que eso es lo que no se está haciendo. Finalmente, un punto, Carla, que quiero señalar. Mire, todas estas medidas tienen que ir de la mano con realmente rectificar lo que ha sido la conducción de la crisis sanitaria y no seguir llegando tarde. No solo mire la polémica de Valparaíso, que todavía nadie se entiende por qué no se decreta cuarentena. Le voy a poner un segundo ejemplo. Una de las comunas más pobres de Chile, probablemente nadie habla de ella. 80% ruralidad, mismo porcentaje más o menos población mapuche, con una precariedad desde el punto de vista de la infraestructura de salud enorme como Galvarino. Más de 60 casos. Le han escrito toda la autoridad, hasta el presidente de la República. Yo la semana pasada le mandé los antecedentes al ministro Mañalich porque me lo pidió el alcalde de la comuna, Marco Hernández, ayer al ministro del Interior, porque está quedando un desastre sanitario en esa comuna y la verdad es que nadie responde. ¿Cuándo vamos a llegar a poder decretar cuarentena en ese tipo de comunas? Cuando ya estemos ante una catástrofe, no podemos seguir llegando tarde a lo sanitario, porque si seguimos llegando tarde, llegando mal en la estrategia sanitaria, vamos a seguir agravando las consecuencias económicas y sociales. Estas dos cosas tienen que ir de la mano, son las dos caras de una misma medalla. Tenemos que rectificar en el manejo sanitario de la crisis y tenemos que tener medidas mucho más contundentes para que la gente pueda quedarse en su casa sin que tenga que pasar hambre dentro de ella. Fuad, para finalizar y sobre este instructivo que se filtró el día de ayer, ¿usted es partidario de que haya, no sé, personeros de la oposición que puedan recurrir a la Contraloría para que se pronuncie sobre ese instructivo? Bueno, a mí me parece que la Contraloría ya hizo advertencias la semana pasada, antes del instructivo. No, pero me refiero al instructivo propiamente tal. Sí, a mí me parece que es legítimo. Aquí la Cámara de Diputados tiene facultades de fiscalización, tiene que ejercer esas facultades de fiscalización. Aquí no se puede de alguna manera mal utilizar recursos públicos. Aquí hay un principio de probidad administrativa. La probidad administrativa no solo significa robarse la plata, sino que significa actuar de manera correcta, éticamente. Y creo que ese principio se ha vulnerado. Bien, Fuad Chahín, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Nos quedamos atentos a la discusión, esperando que haya ahí humo blanco, se llegue a un acuerdo y sobre todo se pueda ayudar a todas las familias que lo necesitan. Que tenga una buena jornada. Nos vemos. Muchas gracias, Carla. Que esté muy bien. Un gran abrazo.